Sean bienvenidos, cordiales saludos con un libro en las manos. Así comenzamos la tarde, si a ustedes les parece bien. Le voy a poner aquí la portada porque quisiera, antes de presentarles a nuestros invitados, que tengo dos en esta primera entrevista en plató, esa es la portada, el diario de un bibliotecario de Tombuctú, acercarles un poco, a modo de introducción, un poco la historia de esta selección de manuscritos de esta biblioteca de Tombuctú, en la curva del Níger. El 22 de mayo, vamos a retroceder un poco en el tiempo, y tanto, ya lo creo. El 22 de mayo de 1468, el cadí Ali Ben Ziyad, miembro de la familia musulmana Al-Kiti, la familia Kati, huía de la ciudad de Toledo en la que la intolerancia se había hecho ley. La mañana del 2 de julio del año 2012, 544 años después, Ismael Diaye tuvo que sacar de Tombuctú a toda prisa, a lomo de burros, por ejemplo, en piraguas, en moto, ahí se volcó el hombre un poco la vida, el grueso de una colección de documentos únicos, legado de casi 1000 años de presencia de la familia Kati en el mundo. Y lo tuvo que hacer porque el yihadismo amenazaba con prenderle fuego después de haber destrozado las tumbas de sus ancestros. ¿Qué es el Fondo Kati? La Biblioteca Perdida de Tombuctú. Bajo este nombre se cobija una colección de 12.714 manuscritos, de los cuales 300 son de autores andaluces, 100 de renegados cristianos, 60 de comerciantes judíos y los restantes de temática árabe medieval. La temática de los mismos es un auténtico compendio del saber de la primera mitad del segundo milenio después de Cristo. Hablamos de religión, de derecho, teología, mística, historia, medicina, matemáticas, lógica, filosofía y filología, entre otras materias. Uno de los mayores valores de los manuscritos no es solo su escritura en sí, sino los miles de comentarios que se insertan en sus páginas a cargo de autores hispano-musulmanes desde el siglo XV. De hecho, más de 1 millar de manuscritos llevan en sus márgenes 7.126 textos sobre la historia de Al-Ándalus. Hay investigadores que incluso califican los documentos del Fondo Kati como los manuscritos del Mar Muerto de África. Este libro que vamos a presentarles es la primera entrega de un diario de cómo, en fin, tuvo que sacar estos manuscritos antes de caer en manos yihadistas y prender fuego a la biblioteca que los albergaba. De esta forma que yo les relataba, en lomos de burro, piragua, en moto, en fin, una serie de personas que ayudaron a ese señor a poder guardar esto. En alguna ocasión hemos hablado con él en ese plató. Me acuerdo la última vez, que fue hace un par de años aproximadamente, intentando que alguna administración se hiciera cargo para proteger dichos manuscritos. Ahora le preguntaré por ello, pero me da la impresión que sigue luchando por ello. Un placer de nuevo verte, Ismael. Bienvenido, buenas tardes. Bien, gracias. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, me gustaría comentar una cosa. En fin, es importante, por supuesto, tu descendencia, pero por acercar un poco a la gente que está en casa, ¿quién es Ismael Diaye? Y perdona si no pronuncio correctamente tu apellido. Este señor proviene de una familia conversa toledana del siglo XV que hunde sus raíces en la misma familia del penúltimo rey visigodo Huitza II. Su antepasado, Alem bin Ziyad al-Kiti, tuvo que exiliarse a África Negra, llevando consigo una incipiente colección de manuscritos que, junto a las aportaciones de su hijo, Mahmud Kati, constituye el núcleo, mejor dicho, de la biblioteca Kati de Tombuctú. O sea, ahí podríamos decir que, bueno, sangre real en las venas de Ismael, ¿no? ¿Sí? Todo un príncipe. Bueno, es muy difícil asumir todo un pasado, pero como lo dijo recientemente Antonio Yaguno, que afortunadamente está con nosotros hoy, en mis venas corre sangre tanto de visigodos islamizados como de judíos de Fez, que son los Cohen, Sí. de Fez, que son sefardíes que se instalaron en Fez, hicieron comercio hasta en el 18 con Tombuctú, y mi familia se mestizó con ellos, hubo matrimonios, y también hubo matrimonios de la familia cuando salió de Toledo con la familia imperial de los Askia, entonces con la familia real del Songhai, de Mali. Decir que yo soy, diría como cualquiera, una mezcla de muchas corrientes, de muchas personas, y cosa que no se dice, aquí 2 puntos para hablar de los orígenes, Sí. es que parte un cuevano, que es Amar al-Fata, Antonio podrá hablar de él. Amar al-Fata fue raptado, bueno, uno de los generales del ejército de los marroquíes que conquistó Tombuctú, y ese Amar al-Fata también se casó en nuestra familia, en una rama de mi familia materna,
es de Cueva del Sí, Manzora. de Cueva del Manzora. Así de Yuder tal modo Pachá. que Yuder Pachá, efectivamente, un general de Yuder Pachá es Amar al-Fata. Y otra cosa también que, bueno, se podrá desarrollar las raíces y las relaciones que tenemos con Almería, es que hace siglos, cuando moría un miembro de la familia real, que es la materna nuestra, en Mali, su piedra tumbal, el epitafio se hacía con mármol de la zona de Almería. Sí, de En Macael. en los años, siglos XII, XIII, muchas de estos epitafios descubiertos en 1938 por los franceses están dispersos, seguimos reclamándolo, a ver si Sí. podemos reunificarlo, de tal modo que sí, son muchos caminos que forman mi persona, como si cualquier persona intenta investigar, verá que efectivamente somos resultados de caminos que se cruzan. Haremos del libro a continuación. Antonio Yaguno, bienvenido, buenas tardes. Hola, Te presento como buenas escritor, tardes. que lo eres, pero también te presento como representante de la familia Cati en España, que también lo eres, ¿no? Sí, desde hace ya unos 30 años que nos conocemos, cuando yo era alcalde en Cuevas y cuando Ismael por primera vez llegó a España. Desde ese momento establecimos unas relaciones que pretendían pues recuperar la relación que históricamente había habido entre Cuevas y entre Mali, entre la curva del Níger. Y desde esa fecha, pues uno de mis objetivos ha sido esa reivindicación y la puesta en valor de la riqueza patrimonial que tiene toda la familia Cati. Claro. Recuerdo hace unos años, y recuerdo haber hablado contigo sobre el particular, lo ha mencionado Ismael, la figura de Yuder Pachá, ¿no? Sí, fue un cuevano que en el 1591, al frente de un ejército que el marroquí Jamel al-Mansur dispuso para conquistar el Songhai, él dirigía ese ejército, conquistó el Songhai y fundó allí un pachalato, el pachalato de Tombuctú, que tuvo vigencia hasta 1833. Es decir, que hay una presencia andalusí en esa región de África pues desde hace mucho tiempo y aún perdura huellas de ese pasado. Te preguntaré, si me permites, en un momentito sobre la importancia de tu punto de vista de estos manuscritos de la biblioteca de Tombuctú. Vamos al libro, Ismael. Diario de un bibliotecario de Tombuctú, y aparece aquí, a modo de subtítulo, el testimonio de un bibliotecario en la mítica ciudad de Tombuctú y su lucha por salvar de la barbarie yihadista y los estragos de la guerra los manuscritos que conforman el Fondo Cati, hoy reconocido como un puente entre culturas, la relación entre Europa y África, desde luego, ¿no? Me gustaría, resumidamente, porque aquí podemos estar toda la tarde, evidentemente, ¿no? Pero resumidamente, en ese año 2012, cuando el islamismo más radical hace acto de presencia, aparece en escena, en fin, tus primeros pensamientos, me imagino que fueron salvar estos manuscritos porque sabían lo que podía suceder, ¿no? Sí, es inevitable. Es decir, estábamos en Tombuctú en aquel año y aquellos meses, ya la amenaza sobre la ciudad se hace ya más precisa. Y sabiendo lo que es el Fondo Cati, que mucha gente habla de la Biblioteca Andalusí, pero yo prefiero hablar de la Biblioteca de las Tres Culturas. He escrito ya hace años un libro sobre judíos en Tombuctú y en esta biblioteca tenemos manuscritos andalusíes, manuscritos, usted lo ha dicho, de cultura del corpus del saber islámico, pero también tenemos manuscritos hebreos. Muchos manuscritos, decenas de manuscritos de judíos sefardíes, de comerciantes judíos de marroquíes que estaban conservados allí. De tal modo que para muchos en Tombuctú, en el mundo musulmán, Fondo Cati es también la biblioteca de los judíos. De tal modo que una biblioteca que alberga manuscritos hebreos, manuscritos de descendientes de cristianos, manuscritos musulmanes, es una biblioteca en peligro frente a una dominación, a una conquista islamista. Y entonces la primera cosa que hemos pensado inmediatamente después de una parálisis, después de sentirse sin fuerza de decisión, ha sido
devolver los manuscritos a los baúles. Y a partir de ahí pensar en la posibilidad de dispersar, de esconder, de salvar los manuscritos, y desgraciadamente salvar los manuscritos, eso es lo que hemos pensado antes de pensar en salvarnos a nosotros mismos. ¿Y lo conseguiste? Sí. Y no sabré decir cómo, pero bueno, se hizo. Yeah. Digamos que se hizo porque si contaba con mi única fuerza, posiblemente no lo haría. Pero he estado con gente que nunca han ido a la escuela, gente, vecinos, personas, parientes, que han estado todos conmigo desde el primer momento. Me han llamado de España, de Alemania, de Estados Unidos, por toda parte, para darme apoyo, y al final he podido meter los manuscritos en baúles y emprender un camino. El camino del exilio, y recordar, este es el patio. ¿Este patio que estamos viendo en imagen? Sí, exactamente, es la biblioteca, es la biblioteca José Ángel Valente, porque Valente así... El nombre de José Ángel Valente. Exactamente, Valente ha sido quien ha luchado con Antonio Illaguno, más que nadie, para conseguir los fondos que han permitido edificar esta biblioteca, y hemos dado el nombre de Valente a este edificio. Y sobre este punto, quiero recordar que hace siglos, en 1468, mi antepasado tuvo que coger lo que pudo de su biblioteca y salir huyendo de Toledo por la intolerancia de la ortodoxia cristiana de aquellos tiempos. 544, 545 años después, he tenido que hacer la maleta, coger lo que pude y salir huyendo de la intolerancia musulmana. Lo que me conduce a decir, para terminar, que la ceguera humana yo creo que es lo mejor compartido en la historia de la humanidad. Ya lo creo. El camino inverso que dice tu antepasado. Exactamente. Antonio, ¿cuál es tu opinión al respecto? En fin, me acabo de decir que has luchado y lo sigues haciendo. Repito que es el representante de la familia Cati. La placa de este cuevano que antes nombrábamos, Yuder Pachá, ¿no? La importancia de estos manuscritos, más de 12.000 manuscritos, la biblioteca de Tombuctú. Bien, al margen de que esta biblioteca, como ha dicho Ismael, tiene libros hebreos, islámicos, también desde el punto de vista español, pues tienen una gran importancia estos manuscritos, porque aclararían muchos huecos en la historia, por ejemplo, la llegada de los musulmanes a España, del exilio de andalusíes al África, que están contados en muchos de estos manuscritos. Por lo tanto, si se tradujesen algunos de ellos, nos darían una nueva luz sobre acontecimientos históricos que hoy los tenemos por ciertos, sin matices, cuando sí los hubo. Y esta biblioteca, estos manuscritos, podrían aportar mucho sobre la historia de la relación entre Al-Ándalus y el África Negra. Sería muy interesante el que estas notas marginales, que algunas de las cuales ya la Fundación Cati publicó en su día un libro, El viaje de Habana, que un poco era sobre notas marginales de este ascendiente de Ismael. Sí. Pero quedan muchísimos más por recuperar y por traducir para completar la historia de la llegada, como digo, de los musulmanes a España, la salida de andalusíes, tanto al África Negra como al norte, como al Magreb. Sí, sí. Y sería muy interesante poner en valor esos manuscritos. Por lo tanto, como algún crítico ha dicho, esta biblioteca es de un valor incalculable por la luz que nos puede arrojar sobre muchos espacios que aún están en sombra en nuestra historia. Claro, como aquellos manuscritos del Mar Muerto que yo hacía referencia, pero en fin, los orígenes del cristianismo en este caso los comparan de alguna forma, Ismael, no sé si acertadamente o no, por la importancia que tiene, ¿no? Sí, esta comparación lo hizo el profesor John Hanwick de Illinois, en Chicago. Fue enviado por la UNESCO para hacer un expertise, se dice en francés, para hacer un informe sobre el Fondo Cati en los años 2000, y en su informe hizo esa comparación, que dijo que el Fondo Cati
va a ser muy pronto para África lo que son los manuscritos del Mar Muerto para Oriente, y que va a dar muchísima más luz sobre la historia de África y sus relaciones con el mundo mediterráneo. Me consta que llevas tiempo, diría que años. He recordado que la última vez que hablé contigo fue en este plató, no sé si hace 2 o 3 años aproximadamente, intentando que de forma oficial, alguna administración se haga cargo de la protección de estos manuscritos de esta biblioteca. Llama la atención que esto da la impresión que no le interesa a nadie. ¿A qué conclusión llegas, Ismael? Bueno, llevo años con el patrocinio de DKV Seguros, que es una empresa. Es una empresa. Que ha dado su apoyo hasta hace poco a Fondo Cati a través de un convenio que hemos tenido. Y Toledo ha dado la medalla de oro de la ciudad, la ciudad de Toledo. Lo hemos recibido del actual presidente Paje, que era entonces alcalde de Toledo. Cierto es que, bueno, si hubiera ido a Francia o a Estados Unidos y otros países Suiza, que han manifestado su apoyo, me han ayudado, apoyado, me han acompañado en mi lucha durante muchísimos años. No estaré, yo estoy seguro que no estaría hoy en esta situación, pero soy un empedernido romántico y yo creo, bueno, sigo creyendo en la justicia a pesar del ser humano. Y yo creo que es hacer justicia que luchar para que España se interese a su propio patrimonio. En los años 2000, cuando Manuel Pimentel, Antonio Yaguno venía a Fondo Cati, a Tombuctú, a la biblioteca, había recibido una carta de la Biblioteca Nacional de París, dispuesta a invertir lo que hacía falta para digitalizar los manuscritos, hacer lo que hacía falta y colaborar directamente con la Biblioteca Nacional de París. La Ford Foundation, a través de la Universidad de Chicago, había decidido invertir 1 millón de euros para empezar. Había dicho que no. Juro que a veces, por la noche, lo lamento más de una vez. Pero sí, mi lucha, y estoy seguro que lo voy a conseguir, los españoles son duros, pero yo creo que va a ser más duro. Lo voy a conseguir, que España se interese a su historia, porque esta biblioteca es una biblioteca salida de Toledo y de Granada. Es una biblioteca de la historia de España. Es mi deber salvar este patrimonio hispano-africano. Es la única biblioteca europea conservada en África. La única biblioteca donde se puede seguir a través de los documentos el exilio de una familia andalusí desde 1468 y antes hasta finales del XIX, el siglo XX. Yo creo que España debe interesarse un poco más a su propia historia, porque el ser humano es su memoria, es su historia. Quien no olvida dónde ha salido, difícilmente sabrá dónde va. Antonio, ¿por qué esta desidia de la administración de los españoles? Hablamos en términos generales. ¿Por qué somos así? ¿Nos interesamos por esta joya? Hubo un momento en que la Junta de Andalucía sí que financió la construcción de la biblioteca, esta que hemos visto, el patio, ¿no? Y también ha habido como actuaciones puntuales de restauración de algunos manuscritos, pero es verdad que falta una toma de decisión por quien corresponda para asumir como propio de este patrimonio, porque como ha dicho Ismael, no estamos tratando de algo que no nos concierna, sino que nos afecta mucho, porque se escriben páginas de la historia de esa relación y de esa familia Cati, pues que durante medio siglo ha protagonizado un poco esa relación
y ese mestizaje, ¿no? Sí que falta ese apoyo institucional completo que haga accesible a la comunidad científica y a los interesados en conocer todas estas cosas, el poder acceder a estos fondos si estuvieran debidamente digitalizados, expuestos en un sitio seguro. Claro. Eso sería pues una obra cultural de una gran importancia y no desistimos que eso ocurra antes o después. Esperemos que así sea. ¿Es el primer volumen? ¿Es solamente la primera parte del diario, de lo sucedido desde aquel año, 2012, esta primera entrega? Sí, sí, este libro es el primer volumen. Antes, bueno, quería decir que efectivamente hubo intervenciones puntuales de instituciones españolas. Antes de la Junta de Andalucía hemos recibido un apoyo del Ministerio de Cultura para hacer repertorio que hemos hecho, que el profesor Albrecht de Alemania, ahora es profesor en Oslo, ha trabajado conmigo para eso, y también el Ministerio de Asuntos Exteriores ayudó a la restauración de la primera casa que tenía, donde estaban los manuscritos. Pero faltaba esa continuidad. Ese libro empieza efectivamente en 2012 y es un diario, el diario de un año de lucha de una persona frente a la ceguera humana. Es decir, parte de los primeros días del 2012, recordando los primeros contactos que he tenido con el Premio Nobel de la Paz Desmond Tutu de Sudáfrica. En Sudáfrica, en Cape Town, he tomado contacto con él para organizar un acto para la paz. Él accedió y hizo el primer paso, organizó una oración por la paz en Cape Town, en Ciudad del Cabo, y después estalló la ocupación de Tombuctú por los islamistas. Entonces empieza este diario. He ido contando día a día lo que iba pasando tanto con los manuscritos como la ciudad, como mi propia persona, y cómo al final he podido salir de Tombuctú en un cordón de islamistas de control. Sí. A la derecha como a la izquierda estaban de manera permanente con cañones, con metralletas, pero hemos podido salir de Tombuctú, coger el río y durante una semana ir luchando, viajando hasta salir de la zona de la ocupación. Y eso después de tomar la difícil decisión de dispersar la biblioteca y llevarnos a las personas. Porque por la mañana, a las 6 de la mañana, cuando iba a salir del edificio con las cajas, el chofer y portero Baba Pascal de la biblioteca me dijo que tenemos un problema porque teníamos más de 50 personas a la puerta, mujeres y niños que quieren ir conmigo. Y me preguntó qué hacemos. Le he dicho que me espere. He mirado, le he dicho sí, tenemos un problema. Y entonces inmediatamente he dicho vamos a dispersar los manuscritos y llevarnos las personas. Y así hemos dispersado la biblioteca. Y una película que a veces he visto una y otra vez, La lista de Schindler. Sí. No solo por judío, sino por la fuerza. Es decir, que el ser humano es el peor probablemente de los animales. Sí, lugar a dudas. Pero también lleva un ángel dentro, lleva una bondad dentro. Y esa bondad a veces lo veo en esta película. Y nunca podía imaginar que yo iba a sacar tantas personas, más de 50 personas, poniendo cara a los islamistas. Y durante días y días nos perseguían, pero hemos podido salir. Hemos podido dispersar los manuscritos. He podido sacar 55 personas, mujeres y niños, camino hacia el sur. Y eso probablemente lo he ido contando en este diario
Y el diario empieza con esto y termina cuando los franceses han contribuido a liberar la ciudad de Tombuctú, a echar los islamistas de Tombuctú. Entonces, bueno, he parado este primer volumen. El resto del diario sigue hasta 2017 prácticamente. Lo contaremos cuando se publique. La editorial Almuzara, por cierto, es quien ha publicado ese diario de un bibliotecario de Tombuctú. Esto sí que sí, Antonio, es un guión de película. Esto que hay aquí, ya lo creo que sí. Me gustaría seguir hablando con vosotros, pero, en fin, no tengo más tiempo. Un placer, como siempre, verte, Ismael. Bienvenido. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Antonio, tenemos tú y yo una cita también por un libro. Lo vas a presentar en breve, ya diremos la fecha, aunque ya has tenido alguna que otra presentación hablando de la historia de Villaricos. Sí, ¿vale? así es. Así que en unos días pues, muy bien, nos vemos de nuevo por aquí. Gracias a los dos. Gracias a todos. Gracias. Ana María Bueno de la Peña se llama esta señora. Si les digo esto quizá no les suene mucho. Si le digo que firma como poeta, como Ana Rossetti, esto ya quizá les suena un poco más. Es de Gaditana de San Fernando y es la invitada esta tarde en el ciclo, ese fantástico ciclo poético que se llama Dulces Tardes Poéticas. Nos atiende unos minutos. Juan Domínguez, primera salida al exterior. Bienvenido, buenas tardes. Adelante. Sí, Joaquín, efectivamente vuelven las dulces tardes poéticas y aquí una vez más se ha venido el equipo de exteriores de Abierto al Atardecer de Inter Almería Televisión. Aníbal García, muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan. ¿Cómo pasa el tiempo? Estamos casi conexionamos una con otra. Pues sí, desde luego, además está enero y febrero. Enero, como tenemos que retrasar una semana por lo de Reyes, y febrero cumpliéndose que el primer jueves es día 1, pues al final tenemos ahí 3 semanitas escasas para hacer la segunda cita del año. Pero bueno, aquí estamos. Sigue muy alto el nivel precisamente de estas citas. Hombre, por supuesto. En este encuentro de generaciones que hemos propuesto para esta temporada de otoño-invierno, pues una de las citas fuertes, que son todas fuertes, como bien sabes, pero una de las más esperadas probablemente sea la de Ana Rossetti, la de hoy. Aquí la tenemos muy cerca, ¿no? Cerquita, a tu derecha la tienes. Ana Rossetti, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Nunca mejor dicho, recién aterrizada. Sí, sí, es verdad. Bueno, bienvenida a Almería. Me dicen que ya desde muy precoz, con 8 años, ya de alguna forma empezaste a tener ciertos sentimientos por la escritura y tus compañeros decían que era muy rara. No, verás, más que sentimiento, que me atrevía a enseñarlo, porque yo ya tenía mis borradores previos. Bueno, no solamente mis compañeros, yo era rara de naturaleza. Me he estado quitando rareza durante toda mi vida a ver si me podía un poco mimetizar, pero no se consigue. Dentro de tu amplísima y dilatada carrera en cuanto a persona que escribe, ¿Deudas contraídas puede ser tu mejor libro? No. Rotundo, no. No, porque no te lo puedo decir, porque como es tan reciente todavía estoy muy apegada a él, no lo puedo mirar con distancia. Eso en el momento en que me vaya separando un poco ya lo puedo mirar con otros ojos. Ahora estoy muy subyugada todavía por él. No, es que es un libro que me da muchas alegrías, eso es verdad. Ana, dentro del tiempo límite que tenemos en la televisión, cuéntame, porque esta mañana no sé dónde leía, no lo recuerdo ahora, que cuando trabajabas como actriz se quemó el teatro donde trabajabas. Bueno, en ese momento no estaba haciendo como actriz, estaba de regidora. Y se quemó, me quedé en la calle. Pero lo de las cartas, lo que a mí me interesa. ¿Lo de qué? Las cartas que le había escrito a unas personas y al final creo que las reuniste y a partir de ahí... Es que no eran cartas, eran poemas que nos comunicábamos así. Ah. Entonces, con ellos hice un poemario y para presentarte para un concurso. Claro, porque yo tenía que buscarme la vida como fuera. Y tenías sí, que salir para adelante. Pero no salí del paso, salí ya con toda la andadura dentro de la poesía, que yo de verdad no lo tenía previsto. Yo me creía que eso era, bueno, para eso salir del paso, pero no ponerme en camino. ¿Qué has preparado para esta tarde? No lo sé, nunca lo preparo porque también como... Eres de los míos, improvisación. Sí, porque según cómo vaya viendo a la gente, lo voy llevando... Magnífica. Sí, porque realmente son ellos los que mandan, el público es el que manda. Y no puedo soltarle un
un bloque que yo ya preparado Que así, venga meditado. claro, un bloque compacto e inamovible, sino hay que ser un poco flexible. Estoy totalmente de acuerdo contigo en que hay que ir jugando en función, lógicamente, del público. Mira, muchas veces doy un recital y no digo ni palabra, nada más que estoy leyendo los poemas y la gente está muy compenetrada con eso. Sin embargo, con otros se presta más al ir conversando, al ir explicando, y no es uno ni más mejor ni más peor, es simplemente que se va dando así. Esta tarde, si algo tienes garantizado, es que vas a estar perfectamente acompañada y a tu acompañante, con tu permiso, y a saludarle. Joaquín, Sensi Falán no necesita ningún tipo de presentación. Hola. Sensi, creo que estas dulces tardes poéticas, musicalmente hablando, empezaban contigo. Creo que sí, ¿no, Aníbal? Empezamos uno de los primeros y bueno, le agradezco muchísimo a Aníbal que vuelva a contar conmigo para esta ocasión acompañando el recital de Ana Rossetti. Bueno, un privilegio para mí, de verdad. Lo tuyo toda una novedad, porque la mayoría de los compañeros tuyos con los que hablamos, entrevistamos, la mayoría vienen a tocar la guitarra, a tocar el órgano, a tocar el piano, lo otro y tal, pero en este caso tú, aparte de tocar el instrumento musical, nos vas a deleitar con esa exquisita voz, ¿no? Bueno, gracias. Voy a cantar algunas canciones a lo largo de el recital de Ana, y sí, algunas canciones inéditas y algunas del disco anterior, y bueno, así vamos. Ana, ¿eres de mi opinión que música, y ya terminamos con esto, música y poesía hacen un maridaje perfecto? Cuando lo hacen, también hay matrimonios mal avenidos, pero cuando lo hacen son perfectos. De hecho, la poesía estuvo antes ligada con la música, tardó mucho tiempo en ser un arte aparte. Pues bienvenida a Almería, que tengas suerte y muchísimas gracias por habernos dedicado estos minutos. Gracias a ti, por Dios. Joaquín, pues lo digo cada día que intentamos estar donde está la noticia, y una de las noticias en el día de hoy, sin lugar a dudas, tiene lugar aquí en la Dulce Alianza, en esas dulces tardes poéticas. Aníbal García, Ana Rossetti y Sensi Falán nos han visitado aquí en Abierto al Atardecer de Interalmería Televisión. Pues sí, sí que tenía razón Aníbal, que era de los nombres más esperados dentro de este nuevo ciclo de Dulces Tardes Poéticas, la presencia de esta gaditana de San Fernando, Ana Rossetti. Gracias y bienvenida a Almería. Primera pausa, enseguida estamos de vuelta. Por cierto, salimos de nuevo al exterior en tan solo unos minutos. Vamos a la Feria de Turismo que se ha inaugurado esta mañana en la Escuela de Hostelería, en el IES Almeraya. Enseguida se lo contamos. Hasta ahora.